este periodo se encuentra pues entre el gótico y el renacimiento. Tiene características de ambas y tiene características propias, es un tanto diferentes que el resto de Europa. Eso tiene que ver por la zona en la que se va a desarrollar. Contextualmente, solo mencionarles que, bueno, hablando de gótico flamenco, que en la zona norte de Europa, donde actualmente ubicamos los llamados Países Bajos, entonces ahí había un país, acá, para la época, que se denominaba Flandes. De ahí que hablamos de flamenco. Lo flamenco es que tiene su origen o que tiene relación con Flandes. Ese es el nombre del país. Y está donde actualmente ubicamos Holanda o los Países Bajos, como se hacen llamar actualmente, pues el grupo de países pequeños que están por acá. Entonces, en esta región, Flandes era muy importante porque era una entrada de comercio marítimo. Había puertos muy importantes en esa región y gracias al desarrollo que permitió el comercio, las ferias del periodo gótico, entonces fue una región de mucha prosperidad económica. Acá los artesanos, si recuerdan el gótico hablamos de artesanos que se congregaban en grupos a los que se denominan gremios, y estos artesanos tenían pues ya una estructura diferente a los artesanos, digamos, comunes, rasos de la época medieval. Esos tenían formación y de hecho se juntaban también para formarse, para prepararse mejor. Entonces muchos de ellos, ya sea artesanos o comerciantes, lograron acumular bastante dinero. Y entonces se convirtieron en personas con mucha influencia económica en esa región. Igual que ellos en muchas partes de Europa, ¿verdad? Pero acá resulta que pues ellos van a enfocarse bastante en apoyar, digámoslo así, a los artistas. Artesano y artista es diferente, acuérdense, en el entendido que el artista hace una reflexión de su trabajo y cada trabajo es diferente. El artesano no reflexiona acerca de su trabajo, es decir, que siempre repite lo mismo sin aplicar teorías, digamos, a la producción y, y no dice nada, prácticamente todos los productos son iguales. Entonces, esa diferencia la vamos a tener. Entonces, esta gente como vivían en los denominados burgos, pues se les denomina actualmente como burgueses. Realmente un burgués es una persona que vive en el burgo, pero ya para esa época, cuando aplicamos el término burgués, nos estamos refiriendo a una persona con mucha riqueza, con mucho dinero, que había sido, les repito, había crecido su economía pues a partir del comercio o de la artesanía. El comercio de artesanía igual, o la producción de artesanía. O artesanal, más bien, no necesariamente artesanía, sino la producción artesanal artística. Así es que pues eso, ¿qué resulta? Que a ellos les gusta el arte. Aquellos que no tenían habilidad, pero tenían mucho dinero, pues les gustaba el arte. Y resulta que ellos quieren equipararse, quieren sentirse al nivel de los reyes o de la gente instruida. Entonces ellos hacen o juntan más bien dinero y lo dedican de ese dinero para comprar arte, para hacerles encomiendas a los artistas. Ahí es donde va poco a poco conformándose un concepto también que se aplica a esta gente con mucho dinero que compra arte, el de mecenas. Un mecenas, dice, no, eran los protectores de los artistas en el Renacimiento. Pues protectores, digamos, se les dice, pero porque muchos de ellos, con su poder político también, pues protegían a los artistas cuando cometían algún delito. Pero básicamente lo que tenían era alguien a quien estarle comprando arte, porque ellos querían tener arte en sus grandes palacios, porque de esa forma ellos se sentían que estaban equiparándose a la monarquía. Entonces, eso benefició bastante al arte en esta región. Vamos a ver algunos datos por acá sobre eso.
Esta pintura está bastante cerca del desarrollo de la pintura gótica. Si recuerdan la que veíamos en Italia, por ejemplo, la pintura de, de los murales, de la pintura al fresco o la pintura sobre tabla, pues esta se parece bastante. Hay una técnica que comienzan a utilizar acá para la elaboración de las pinturas y es que al pigmento se le agrega aceite. Y cuando al pigmento se le agrega aceite, entonces lo que se produce es una técnica artística y un material artístico al que llamamos óleo. Entonces el óleo permite trabajar una cantidad de detalles mucho mayor que la que permitían las técnicas anteriores y también trabajarlo con un poco más de tiempo, porque no se seca inmediatamente, sino que se puede seguir trabajando y mejorando y permite también hacer transparencias, trabajar con un poco de ¿cómo se llama? De empasto también. Entonces eso es bueno, solamente que fíjense que al menos aquí a mí en el otro dispositivo se me congela la imagen, así que voy a desconectar la cámara un momento para que no vaya a hacer que me baje la intensidad de la señal, porque hay un video de los que grabé que así estaba sucediendo y yo pensé que solamente era en lo que veía, pero luego revisándolo, pues la imagen aparece congelada. Entonces, vamos a manejarlo así ahorita. Bien, les decía entonces, ahí ese es el tipo de obra que se hacía. Se inspira en las pinturas miniadas. Acuérdense que las pinturas miniadas son las que se realizan con minio. Y la pintura minio es un tipo de naranja. Entonces, es la razón por la que a estas pinturas les llamamos miniaturas. No es porque sean pequeñas, sino porque se trabajaban con minio. Aunque sí eran de pequeño formato, ¿verdad? Pero pues no es que porque sean muy pequeñitas, pues que se le llaman miniaturas. O se le llaman miniadas, recuérdense, por ser hechas con el color minio. Entonces, en la pintura gótica, especialmente poniendo Italia el antecedente, vamos a encontrar tanto temáticas referidas a la Virgen, por ejemplo. Acuérdense que el ciclo mariano en el gótico es bien importante. Y otros referidos también a Cristo. Y en estos, poco a poco se va agregando algo que se va perfeccionando y que lo van a perfeccionar, por cierto, en Italia, y es la perspectiva. La perspectiva, vamos a ver que acá ya se nota, o sea, se ve, hay profundidad y pareciera que ya la entienden al 100%. Entonces, en algún momento, en Italia, especialmente en Florencia, va a haber un artista que va a hacer un descubrimiento y ese descubrimiento es el punto de fuga y él hace experimentos con eso hasta que entiende realmente qué es lo que pasa con la perspectiva. Hace sus tratados en los que habla acerca de la perspectiva y luego pues todos los demás comienzan a trabajar también perspectiva. Entonces aquí vamos a ver algunas en las que ya hay trabajo de perspectiva. En otros solamente se percibe pues, que ya hay esa búsqueda. Pues bien, esta es una pintura de ese tipo. Es con mucho detalle. Vean ahí al fondo el paisaje, los primeros planos con mucho detalle y mucho énfasis en los rostros. Eso es porque pues las personas que encargaban las pinturas gustaban que los retrataran a ellos también en las pinturas. Entonces muchos de estos son o la familia o pues, mecenas o burgués que encargaba la pieza. Ese es uno de esos ejemplos. No podemos decir ya es renacentista, por ejemplo, porque los cuerpos están bastante alargados. Ese alargamiento de la figura es típico del periodo gótico. Pero, sin embargo, en la resolución de las telas, el exagerado detallismo, eso nos dice pues que ya se está superando la técnica que se desarrolla en el gótico. Entonces, este es el nombre de la obra, es El Descendimiento, y es del artista Roger van der Weyden. Con eso, por cierto, yo creo que muchos a lo mejor ya lo saben, esta palabra
no se pronuncia Van, se pronuncia Fan. Entonces es Roger van der Weyden. Cuando vean ustedes Van Gogh, deben decir Van Gogh, porque se pronuncia con F, no con B. Entonces toda la vida lo hemos pronunciado mal. Eso del Van Gogh, cuando es Van Gogh. Vincent Van Gogh, porque esa palabra se pronuncia con F. Bueno, eso es lo primero que aprendemos de acá. Lo siguiente, bueno, eso nos ubica también con los pueblos hermanos, ¿verdad? Estamos en la zona norte de Europa. Pues bien, aquí tenemos ya la obra, viendo detalle. Lo que está simbolizando es el descendimiento de la cruz. Acá te dice, mire, pero esa cruz es muy pequeña. Pues es más simbólico, recuérdense eso. Aquí aparecen los objetos relacionados con la crucifixión. Es de este personaje que está ayudando a descenderlo. Tenemos a José de Arimatea, otros de los discípulos también. Tenemos acá a María, la madre de Jesús, que es la que se ha desmayado ahí, tiene un desvanecimiento. La coloración de su piel es pálida, lo cual confirma lo del desvanecimiento. La impresión y el dolor, ¿verdad? Retratado entonces en la obra. Luego tenemos al apóstol Juan, acá, y atrás de ella dos de las mujeres que acompañaban a María, que también se llaman María. María, la hermana de Lázaro, María, la esposa de Cleofas, y aquí de este lado tenemos a María también de Magdalo, o la Magdalena, como se le conoce. Y como les decía, pues otros apóstoles, aquí José de Arimatea. Cuando ustedes hacen un análisis de una obra, si el análisis es iconográfico, pues nos referimos a la obra, el trazo, el color, el texto, cualquier otra cosa que tenga visible. Pero en la parte iconológica sí tendríamos que ir a averiguar quiénes son esos personajes para saber pues, qué es lo que se está representando. Luego tenemos pues a nivel de expresión, ven cómo se muestra el dolor, el sufrimiento de los personajes que están acá. El cuerpo de Cristo completamente caído, o sea, sin vida completamente, es en peso, vean si se fijan, se nota pues que no hay ningún control en el cuerpo. Y lo demás, el resto, pues es la calidad de detalle que tiene. Vamos a ver un poco del detalle. Acá este es un acercamiento y vamos todavía a ver un poco más de detalle. Ahí está. Ahí pueden ver, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero las lágrimas en los rostros de estos personajes. El caso de María, igual, el color de la piel, el desvanecimiento pues, que ha tenido. Acá, el cuerpo de Cristo sangrado. Y bueno, la cantidad pues, de detalle, de sombras, subsombras, las texturas de las telas, vean, se sabe diferenciar una textura de otra. Los bordados, la textura del pelo, o sea, eso es mucho, mucho detalle, porque pues estas personas pasaban ya no solamente, o sea, no lo dibujaban porque, o lo pintaban solo porque había que pintar y se los están pidiendo, no, había realmente una búsqueda de que esto se viese lo más natural posible, y por eso se hacía de esa forma, pasaban seguramente meses antes de dar por terminado la pintura. Otro acercamiento y volvemos a ver más detalles. En las telas, los brillos, el brillo satinado de las telas, y lo otro esos que son como abrigos. Y ahí pues la naturalidad del cuerpo de Cristo. Hay un dato, le voy a regresar por acá. No se alcanza a ver y no tengo ahorita un acercamiento de ello, pero fíjense que en algunas partes de la tela
de este personaje hay manchas de sangre. Eso le da todavía más realismo, más credibilidad, por así decirlo, a la pintura. Por acá creo que es donde hay manchas de sangre. Entonces eso es bastante, eh, bastante trabajo pues, que invertían los artistas para que esto se viera de esa manera. Vean que hay una calavera. Las calaveras normalmente son referencia hacia la muerte, básicamente. No hay más ahí que decir. Solo permítanme un momento. Bien, bueno. Entonces eso es pues parte del trabajo. Los huesos es porque la referencia al Gólgota, el lugar donde fue pues crucificado Jesús. Vamos a pasarle acá. Bien, aquí los datos sobre lo que ya les mencionaba del uso del óleo como la técnica ya establecida pues para el trabajo de las piezas. Eventualmente esto se va a ir mejorando pues todo el, el, el material utilizado, y cuando estemos ya en pleno Renacimiento, pues eso es lo que permite que la obra de esa época sea tan bien acabada. Vamos a ver aquí otra obra. Este es el Políptico del Cordero Místico. Este fue realizado por los hermanos Van Eyck. Y políptico se refiere a que tiene muchas partes. Acuérdense que un díptico es un cuadro realizado en dos paneles, o sea, tiene dos partes. Un tríptico tiene tres paneles, o sea, tres partes. Un políptico tiene muchas partes, muchos paneles para la constitución de la obra. Esos eran casi que altares. Y pues acá está. Esos eran concebidos para que tuvieran dos tipos de vista. La inicial, que es la que observan en este momento, es la parte externa del cuadro. Es decir, que el cuadro está cerrado acá, tiene unas bisagras acá y acá que permiten que eso se abra como si fueran puertas. Entonces, cuando está cerrado, lo que observamos es esto, la anunciación. Aquí tenemos a unos profetas, por este lado probablemente los donantes, o sea, las personas que encargaron la obra. Acá. Esto es cerrado y esto es abierto. Solo permítanme algo acá. Esto no lo vamos a usar ahorita. Esto es algo que les debo dejar. Se me olvidó borrárselo antes de entrar a la clase. Esto lo vamos a usar en un momento. Sí. Es entonces la obra ya abierta. Vean, cerrado, abierto. Entonces es ya abierto, pues mostraba una cantidad de detalle mucho mayor y también de simbolismo. En la parte superior de los paneles tenemos una representación de Adán y Eva. Acá. Luego tenemos coros, probablemente la representación de coros religiosos o coros celestiales. Y en el centro tenemos a Cristo, el que aparece acá, en el centro. Y en el otro extremo tenemos al apóstol Juan y a la Virgen María. Acá, vean, María está siempre a la derecha, Juan
a la izquierda. Eso acuérdense de a la diestra están siempre los más importantes. Y bueno, un dato más que es lo mismo que con la primera imagen que les mostraba. Los trajes que están utilizando pues son trajes de la época. Nada que ver con la época de Cristo, sino más bien con la época que estamos hablando, es decir, Renacimiento, perdón, bueno, sí, Gótico, Renacimiento. Es la cultura de esa época la que se representa con las ropas. Luego, este es el panel que da nombre a toda la obra, la imagen que representa el misterio del Cordero Místico. O sea, el Cordero Místico se refiere a Cristo, por eso está sobre un altar. Y luego vemos hacia un lado, pues, caballeros que marchan como para ir a hacer la reverencia, y de este lado, monásticas que caminan también en esa dirección. Entonces, esto es todo el panel. Y aquí estamos con el panel central, que eso es lo que tiene que ver con esto que ven acá. ¿Ven? Eso es porque ahora ya interesa la construcción de lo que se llama, de lo que se llama composición. Voy a eliminar esto un momento. Eso quería hacer. Bien, si se fijan, la obra la podemos segmentar. De manera que todas las partes se distribuyan pues, de manera equitativa en el cuadro. Entonces, a eso se le llama composición. Ahora hay un mayor énfasis en las composiciones artísticas a la hora de elaborar la obra. Hay algunos pintores de esta región que eran más, o sea, colocaban las obras con un tanto más de detalle, y una saturación de imágenes en la que pareciera que no hay un ordenamiento, pero en todas las pinturas de esta época ya hay un ordenamiento compositivo. Eso es lo que permite que la obra se vea pues, muy equilibrada. Bueno, voy a colocarles que les había movido por acá. ¿Ven? Esto viene desde siendo como punto de referencia el Espíritu Santo que en la parte superior, y luego las líneas que dirigen todas como rayos de luz pues, que bajan desde el Espíritu Santo hacia todos los presentes en la imagen. En celeste lo que les estoy encerrando es el punto focal, o sea, es el lugar en el que el artista quiere que el observador centre su mirada, y es el tema pues principal, pues la adoración del Cordero Místico. Saúl dice en la pintura anterior Jesús tiene como una corona a sus pies. Sí, hay una corona a los pies, probablemente es una referencia del poder en la tierra, porque él, sobre su cabeza hay una corona también. Es como decir que las coronas del mundo pues están a los pies o el poder, en este caso del mundo, está a los pies de Cristo. Pero sí había una corona acá, a los pies de Cristo. Bien, eso son las composiciones. Vamos a seguir viendo composiciones porque pues de eso se trata la unidad 2, que aprendamos a leer las composiciones que hacen los artistas. Esta es otra, que El hombre del turbante rojo, de Jan van Eyck. Y bueno, aquí tenemos el detalle. Bien, la imagen está craquelada porque pues la pintura tiene esa característica, pues que por la misma tensión del material
tiende con el tiempo a agrietarse. Entonces por eso se ve así. Sin embargo, pues logramos observar ahí la calidad de detalle, vean el brillo en los ojos. Esto es algo que pues ya nos dice que estamos en una época diferente. Igual la calidad de detalle acá. Igual en la tela, vean la lógica de la tela. Cuando se hace en tela, a veces en pintura, uno solamente piensa o más bien cuando se inicia, solo se piensa en que hay una tela y que la tela tiene que estar doblada. Pero realmente pensar en la lógica del movimiento de la tela es algo eh, bastante difícil. Y acá pues ya lo logran resolver con bastante maestría. Otra más, esta es la Virgen del Canciller Rolling. Y acá pues ya observamos, como les decía inicialmente, la cantidad de detalles. Todas las telas que ven acá tienen un tipo de textura y pareciera que pues llevan un tejido. Acá, igual el traje de la Virgen y el manto. Vean que son mantos pomposos, son mantos que hacen referencia pues a la riqueza. Eso es lo que no los artistas, sino más bien las personas que encargaban estas obras eran lo que querían mostrar, que tenían pues mucho recurso. Y se veían ellos, porque este probablemente es un donante, o sea, es una persona que pagó para que hicieran la obra y para aparecer en ella. Ahí tenemos un ángel, va a colocar la corona a María como reina del cielo, y en el fondo observamos pues un paisaje bastante bien elaborado. Las casas, el, 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 el reflejo, toda la construcción arquitectónica, en una catedral gótica acá, los edificios siempre características góticas, pues todo es bastante minucioso. Es mucho el trabajo que se dedica para esto. Eso significa pues que también el valor, lo que cobra el artista, y por eso pues es como que vale la pena. Esta es otra, esta se denomina La Virgen del Canónigo van der Pijl de Jan van Eyck, y aquí tenemos lo mismo. Vean las gemas en las coronas, la tiara de la Virgen, la armadura de este personaje, todo pues con mucho detalle. Bueno, el cristal de los ventanales del fondo también, las esculturas que están colocadas allá, el detalle, en el caso de la Virgen, el tipo de pelo. Vean que el tanto peinado como las ropas que usa pues son acorde a la época. No tiene nada que ver con la ropa de María en su época, ¿verdad? Igual acá, esto es increíble la cantidad de detalle que lleva acá. Eso es mucho trabajo de observación y mucho trabajo técnico. Igual la alfombra, hasta la perspectiva de la alfombra ya se comienza a observar. Y les repito, pues cuando veamos esto acá en Flandes es porque pues en el resto de Europa ya se estaba trabajando la perspectiva. Ya la había descubierto Brunelleschi, y él ya había hecho pues sus anotaciones e información que luego pues publicaba acerca del descubrimiento que había hecho. Las imágenes a detalle, los rostros igual, todo el relieve del rostro y la textura de los materiales, del metal. Esa es una de las que se consideran también obras maestras de este lugar, de esta zona, que es el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Y aquí les coloco el tamaño para que vean más o menos las dimensiones de la obra.
82 por 60. Creo que ustedes ya han trabajado formatos de 80 por 60, ¿verdad? Que creo que es lo que les piden. En algún momento se pide 1 metro por 80 también, pero 80 por 60 es el otro tamaño. Entonces, eso da una idea de la dimensión de la obra y pues el trabajo que lleva a hacer, ya hablando compositivamente, pues de elementos como estos, ¿vean? Unas sandalias ahí al fondo, unas frutas por acá, y este espejo que está aquí, porque este espejo nos aporta una información adicional de la habitación, no de los esposos acá, los esposos Arnolfini, que están acá vestidos pues a la usanza pomposa de la, eh, de la gente pudiente de la época. Pero eso es lo que quiero que vean, es este, este espejo. Porque les decía que nos aporta información de la habitación, porque resulta que acá nos muestra la espalda de ellos, pero nos muestra que en primer plano, o sea, que sería el punto de observación nuestro frente a ellos, hay otros personajes acá. Es como si nosotros estuviéramos parados junto a ellos, o si nosotros fuéramos ellos los que están ahí, que son familiares de los que se están casando, de los esposos. Entonces, hacer esto, esa calidad de detalle, aún la distorsión que provoca un espejo circular, cóncavo, pues eso es bastante grande. Y arriba, pues la firma. Y de esa época los artistas ya firman. Por eso ya no les decimos artesanos, porque ya tienen ¿qué sería? Pues ya el nivel o la categoría más bien de artista. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿La mano del esposo está haciendo el signo de bendecir o es otra cosa? Es como un juramento. Ah, Cuando dicen levanten la mano y juran en nombre de la patria, hacer cumplir las leyes. O sea, lo que está haciendo es un juramento. Ahí. Y ella extiende la mano también, como ofreciendo, ¿verdad? Acá. La junta junto a él. La pone junto a él. Ese es como un juramento. Bueno, lo que les iba a mostrar. Vean acá abajo, ¿qué cosa es esto? Un perro. ¿Qué creen que está haciendo un perro? Y habrá de importancia de colocar un perro en una obra tan maestra. Digo, bueno, a mí será porque los canes no me llaman mucho la atención. Pero hay gente que sí, ¿verdad? Pero, ¿cuál creen que sea la razón? Un perro. Era la mascota, dice Saúl, ¿no? ¿fidelidad? ¿Perdón? ¿Fidelidad? Esa es la respuesta, correcto. Es fidelidad. Probablemente, digamos, yo tenía una mascotita también por ahí, un perrito, pero cuando veamos perros en las obras de la época gótica, aún en las obras religiosas medievales, cuando veamos perros, son símbolos de fidelidad. Así se les considera a nivel de iconografía, iconología en el arte. Entonces, no está solo por estar el perrito ahí, sino que es un símbolo de fidelidad. Parece que es un matrimonio lo que estamos hablando acá. Igual, en el caso de él, pues con mucha maestría también la textura de todo el perrito. Bien, este es otro más, Santo Domingo de Silos, entronizado como obispo. Este es de Bartolomé Bermejo. Lo mismo que ya les mencionaba. Mucho detalle. Vean el contexto decorativo arquitectónico, pues es gótico. Es porque en ese contexto es que se hace esta obra, solo que estamos hablando en el norte. Ahí vean la cantidad de detalles que lleva y la textura de cada uno de los detalles para que se vea que efectivamente pues es lujoso.
acá. Tanto la iglesia, como pueden ver acá, como personas que no eran ni de la realeza, pero que tenían dinero suficiente, pues podían pagar estas obras y que les hicieran un retrato, que se mostraran ellos frente a la sociedad de la época como muy pomposos. Y luego también tener estas obras en sus palacios era como la idea que les daba categoría, les daba un nivel cultural, digamos, como persona culta frente a la sociedad. Por eso gustaban mucho de tener obras, de mandar a hacer obras. Eso benefició bastante a los artistas, porque los artistas pues se hicieron de mucho trabajo con estas personas. Y de nuevo, pues hay más detalles. Bien, este es otro artista. Con él ya estamos entrando en el Renacimiento en esta región. Es Pierre Bruegel, llamado el Viejo. Normalmente lo van a encontrar como Bruegel el Viejo en los libros de arte. Pues él se caracteriza, sí, con los hermanos Van Eyck veíamos la élite. Bruegel se encarga de retratar a la gente común, a la gente de los pueblos, en sus costumbres. En este caso, por ejemplo, un matrimonio paisano, dice, o sea, pues, matrimonio de la gente común, y pueden observar ahí pues la vestimenta de la época, son aldeanos, y algunos de ellos se nota también por sus ropas, que pues son guardias, son caballeros también, que están mezclados junto con el resto de las personas. Y pues acá también vemos composición. Acá se lo voy a mostrar en esta forma. Bien, para encontrar las líneas compositivas o las líneas también de fuga, que son las líneas que nos marcan hacia dónde se fuga, por así decirlo, la composición en la obra y la perspectiva, pues entonces ubicamos, por ejemplo, acá, primero esto, vean, el nivel de las cabezas de las personas que están en el fondo. Eso nos separa del llamado particularmente pues fondo. Y luego esta banca nos genera también un movimiento. Como vemos cómo está bien marcado a partir de esa banca que las figuras van aumentando de tamaño. Y luego lo remata este estante de acá, que puede ser como una silla. Entonces yo puedo colocar, vamos por acá, una marca. Solo voy a cambiarle el tamaño y el color. Ya ven. Justo tenemos la banca y tenemos el otro mueble que está acá. Ahí nos da una línea. Vamos a utilizar otra más. La vamos a poner por acá. Bien. Si yo extendiera esas líneas hacia afuera del cuadro, es probable pues que en algún punto esas líneas se fueran a juntar. ¿Ven? Ahí donde se juntan, en este caso que es afuera de la obra, ahí estaría el punto de fuga, es decir, que las imágenes se fugan hacia la izquierda, hacia la zona de la izquierda. ¿Se entiende? Dígame algo. Sí, se entiende, Lick. Bien, gracias. ¿Y cómo le hacían ellos para hacer la línea afuera del cuadro? Esa es mi duda existencial ahorita. O sea, ellos la proyectaban simplemente sin ubicarla en algún lugar específico, aunque en algunos casos si estaban trabajando sobre una tabla, por ejemplo, más grande el lienzo, pues entonces ubicaban el punto afuera y a partir de ahí realizaban las mediciones, o sea, a partir de esa hacían esto.
Vean aquí en la pared, en la parte de arriba, cómo se nota que igual el punto de referencia es el mismo. ¿Ve? Y si lo moviera para acá es igual, mire. Todo, es decir, ellos podían colocar una cuerda en un clavo, por ejemplo, en una tabla grande afuera donde están haciendo el cuadro, y a partir de ahí, pues tomar las medidas correspondientes. Eso se puede hacer. No necesariamente entonces el punto de fuga, que es lo que les estoy marcando acá, está dentro del cuadro, puede estar afuera, puede estar afuera sin ningún pues, problema dentro de la obra. En la obra lo que veríamos nosotros es solamente, por ejemplo, les voy a ampliar acá, ¿ven? Si corto, aún si tapar esta parte de aquí, solamente veríamos que las líneas se fugan hacia afuera, pero no vemos hacia dónde. Pero pues es eso, ya los artistas ya conocen la perspectiva. Como les repito, vamos a ver eso cuando estemos viendo el Renacimiento florentino, cómo es que Brunelleschi lo descubre. A partir de él, pues todos los artistas comienzan a hacer. Bien, otro elemento acá de interés en esto es que si yo elimino las líneas estas, ya no tengo referencia, pero vean que visualmente ahí están. Yo puedo decir visualmente ahí están. Por eso la línea es un elemento conceptual, porque aunque yo no lo vea, yo acabo de quitárselos, ahí está, pero si la quito, yo sigo observando esa línea ahí, esa línea que me une este mueble con esta banca. Entonces por eso se dice que la línea es un elemento conceptual, porque puede estar a la vista o no puede estar a la vista. Pero bien, ¿qué otro elemento es importante acá? Que el artista siempre nos presentaba primeros planos, pero aparte del primer plano, qué es lo que el artista quería que se viera inicialmente en la obra. Entonces, ¿qué es lo que a su consideración el artista puso como imagen de mayor interés? Ustedes ven la obra y es lo primero que observan. ¿Qué es? Que está El panadero. ¿Perdón, cuál? Los platos de comida. Platos de comida, eso es acá. Bien, ¿quién más dijo algo diferente? ¿Platos de comida, hizo Vanessa? ¿Serán realmente los platos de comida lo que más se ve? No es el hombre que está de celeste, porque El como es el único color que resalta más por celeste, porque todos son cálidos. correcto. Ese sería entonces otro punto de atención. ¿Cómo se le llama ese? Vamos a Punto ponerlo. focal. ¿Perdón? No sé si es punto focal. Exacto. Ese es el punto focal. Entonces, eso es algo que ustedes deben aprender ya ahora. Bueno, vamos a aprenderlo acá. Es algo que vamos a ponerle mucha atención cuando estemos viendo las obras. Vean, este es el punto focal. El grupo que lleva los platos de comida. Y si tenemos un primer plano, ¿verdad? Que es la persona que está dispensándose vino, el niño que está comiendo acá, o la niña que está comiendo acá sentada en el suelo. Y entonces es lo que llama más la atención. Por eso, a veces cuando me dicen, me invitan a las exposiciones que tienen y me dicen, ¿qué le parece la obra? Y entonces van esos 2 segundos, 3 segundos incómodos y les digo, está bien, está bien. Si es alguien con que tengo confianza, le digo, respondo como amigo, como profesor. Entonces, depende de lo que me respondan, así respondo yo también. Porque cuando uno observa, ya después de tanto trabajar obras, uno ya ve la obra y uno sabe en qué se falló. Por eso dice, pero ¿por qué me puso 7? Si todo lo pinté bien. Pero es que no solamente es la pintura. Uno de los grandes fallos que tienen, especialmente en primer año, son las composiciones. Y de las composiciones, el punto de fuga es uno de los que más falta. Perdón, el punto focal es uno de los que más falta. Le ponen a veces mucha atención a lo que está atrás, al fondo, y se olvidan de lo que está en primer plano, que es el tema principal de la obra. Eso es, hacen un bodegón, el bodegón lo hacen con tonos, digamos, neutros, pero al fondo le colocan rosado.
Entonces, ¿qué llama más la atención? El fondo. Y tiene que haber una correcta relación de fondo-forma. El fondo solamente nos da contexto. La forma es lo que nos va a llevar al primer plano y el punto, o al punto focal. Entonces, en este caso, pues lo tiene bien claro, al menos en esta obra Bruegel. Vamos a ver una obra más. Lo podemos hacer siempre así. Aquí es más complicado que ubiquemos un punto focal, pero ¿será fácil ubicar el punto de fuga? ¿Sí? ¿No? Yo digo que sí porque se mira la perspectiva como de los edificios. Entonces, ¿qué tomo de referencia aquí? ¿Qué puede tomar de referencia? La fuga, ¿verdad? Hay una torre ahí al fondo. Hay una torre ahí en el fondo. Bien, ahí está. Aquí, por ahí. Y así pueden aparecer otras más. Ubicándolas en el mismo lugar. Lo que hacemos únicamente es moverlo. Vean, acá, acá, en las ventanas. Vean, todo eso significa que ya hay una correspondencia mucho mejor de los elementos a partir de que el artista ahora conoce la perspectiva. Okay. Entonces, la perspectiva es un poco exagerada, les diré, pero hay bastante énfasis hacia el fondo. Casi que pareciera manierismo de lo que estamos viendo acá con lo que respecta a las perspectivas exageradas, pero pues ya vamos a ver eso en el otro tema. Por lo demás, pues es una escena de pueblo, hay muchos jugando, tanto niños como adultos juegan en el escenario que nos presenta Bruegel. Pero les repito, Bruegel es de las comunidades muy, muy amplias, tiene muchos también, muchas obras más que también nos acercan a aspectos religiosos, también como el mundo presente, y todo lo que se desarrolla acá, pues, los vicios o las carencias también que se tienen. Bien, pasamos a este otro personaje, Jerome Van Hyken, perdón, conocido como el Bosco. Este probablemente lo habrán escuchado, es uno de los más conocidos, pues es holandés, siempre en la misma región de los Países Bajos, y él es, pues, digamos, tiene su origen en esa corriente gótica flamenca. Él era muy religioso, sin embargo, pues la pintura de él tiene bastante crítica hacia el cristianismo. Estamos, por cierto, en el Renacimiento, porque aquí estamos viendo ya algo que es contemporáneo del Renacimiento. El Renacimiento es un periodo de crisis para la Iglesia Cristiana Católica. Es la época de las reformas. Varios sacerdotes, obispos, monjes, se rebelan en contra de la autoridad del cristianismo, es el Papa, y se separan y forman sus propias iglesias, a las que se les denomina protestantes, porque protestan en contra de la iglesia, de la autoridad católica, pues de la iglesia católica. Entonces, en ese contexto, la mayor parte de los protestantes se van a ubicar en la zona norte de Europa. Entonces, siendo muy cristiano, muy católico, el Bosco, pues él comienza a hacer crítica. En esta región, en la zona norte de Europa, es mucho más
libre para hacerlo, porque si estas críticas las hiciera en Italia, que tiene prácticamente enfrente al Papa, o en España, donde la autoridad civil, que en este caso son los reyes, son muy cercanos a la autoridad cristiana, o sea, al Papa, y bueno, los obispos y todo. Y hay una ala dentro del cristianismo católico que se encarga de hacer correcciones en lo que se desarrolla acá, y ese es el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe, o sea, la Santa Inquisición. Hacer críticas era riesgo de que se les dijeran que eran herejes, y al ser denominados herejes, pues es seguro que la Inquisición les llegaba, los metía presos y pues les hacía pasar por tormentos. Pero en el norte, les repito, la situación no fue tan fuerte, al menos como lo fue en el sur y en España, porque resulta que estos territorios quedaron bajo dominio, no bajo dominio, pero sí con una influencia bastante grande del protestantismo. Entonces eso permitió pues que pudieran ser más críticos. Entonces por eso, bueno, el Bosco, por ejemplo, él realiza obras en las que a través de un tríptico, como el que ven acá, a través de 3 paneles pictóricos, él muestra 3 realidades. La central se refiere al mundo presente, o sea, es acá donde vivimos, donde existimos. Y la del lado derecho es una referencia al jardín del Edén. Y el lado izquierdo es hacia el infierno, o las regiones de castigo para aquellos que no se comporten bien. Si recuerdan el bestiario que se manejaba ya en el románico, al decir bestiario me refiero a la cantidad de monstruos que se crearon para representar el mal en esa época. Entonces se siguen haciendo acá de manera bastante interesante. Bueno, acá vamos primero el panel de la creación. Aquí tenemos a Dios Padre creando todo lo que existe en el mundo. Luego tenemos acá Dios Padre igual creando a Eva. Luego la tentación de Eva a través de la serpiente, que en este caso es una mujer con cuerpo de serpiente. Luego de cometido el pecado, que es el haber comido del árbol de la sabiduría, del entendimiento y la sabiduría, pues entonces el arcángel los echa del jardín del Edén, ya que a ellos, pues desnudos, salen al mundo. Luego el mundo presente, ese es un carro de heno, de una multitud que va, hay obispos, personas que están peleándose, hay ladrones representados, hay de todo, un lazarillo por acá, por ejemplo, acompañando a un ciego. De este lado, monjes y monjas que están recibiendo las ofrendas que realizan las personas, y normalmente se les pinta gordos como un símbolo de abundancia y de que pues no le faltaba nada comparado con las apariencias a veces así como que escuálidas de las personas comunes. Y luego los bestiarios en procesión avanzan hacia las regiones de los castigos, como lo ven acá. Vean, incendios, fuegos. Acá el infierno comienza a asociarse ya de manera más clara con el fuego, con el infierno. Fuego e infierno. Y los monstruos siempre. Monstruos extraños, híbridos entre humanos y bestias, por todas partes. Aquí para ver más a detalle este. Vean. Ahí siempre hay monjes, monjas. Esta es una como crítica pues a esa actitud casi que de reyes que tenía la iglesia frente a los comunes.
Se muestran también tratamientos médicos, como lo ven por acá. Están ahí revisándole las muelas a alguien. Esta, la nave de los locos, también del Bosco. Esta es una representación de una barca en la que se representa en el centro tocando instrumentos un monje, un franciscano y una monja. Y alrededor de ellos pues también otras personas, unos vomitando, otros borrachos por ahí. Todo pues bastante extraño, por así decirlo. Muy simbólico sería el término así, el técnico, ¿verdad? Eso, extraño es una valoración personal, pero el término técnico sería pues un poco místico. Vean, decir que es la nave de los locos y colocar en medio sacerdote, bueno, un monje y una monja, pues eso es algo que podría considerarse hereje. Y a lo mejor, pues, en otra parte de Europa hubieran tenido mucho problema el pintor. Pero pues acá seguramente tuvo señalamientos, pero no fue tanto. Otro más, la extracción de la piedra de la locura. Los tratamientos médicos de esta época eran bastante extraños, bastante raros. Quiero ver, Vanessa dice platos de comida, creo que era el anterior, ¿verdad? Eran bastante extraños, pero era la ciencia y la medicina de aquella época. Si alguien tenía, por ejemplo, lo que actualmente conocemos como esquizofrenia o algo parecido, lo que se decía era pues que tenía una piedra en la cabeza, que era la piedra de la locura. Entonces le abrían la cabeza y le sacaban la piedra. Algo le extirpaban seguramente y pues o si no es que no los mataban, al menos les desconectaban el cerebro a las personas a los que sometían de eso y, digamos así, entre comillas, los curaban. Esos tratamientos eran eh, bastante fuertes. Por ejemplo, dolores de cabeza fuertes, lo que podríamos decir actualmente como una migraña o como una cefalia bastante fuerte, eran resueltos realizando sangrías. Y eso es cortes en algunas venas para que el cuerpo se desangrara. Y al desangrarse, pues la presión arterial bajaba y de esa manera el dolor se iba. O sea, era, entre comillas, pues se curaba. Un corte, por ejemplo, en la pantorrilla, o una vena importante en los miembros inferiores, hacía que el dolor de cabeza se quitara. Ahora les pregunto, ¿quién creen ustedes que era los que hacían este tipo de cortes? Quienes administraban esas cortes en el cuerpo que prácticamente eran como cirugías básicas. ¿Quiénes? ¿Ya habrían médicos cirujanos? ¿Sí, Celeste? Los barberos. Los barberos podría ser, Sí. pero ¿habrá alguien más? ¿Katy? ¿Los sacerdotes? No, los sacerdotes no. Ellos lo que hubieran hecho es colocarles las manos y orar, porque Dios lo va a sanar. Ese es como el discurso. ¿Quién podría ser? ¿Quién más me ayuda? ¿Curanderos? No, igual, hubiesen hecho nada más darle tomas de medicina y a lo mejor pues darles ramas de ciertas hierbas sobre la cabeza. ¿Carniceros? Los carniceros, esa es una posibilidad bastante grande y de hecho muchos consideran que ellos eran los idóneos. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que ellos eran los idóneos para hacer ese tipo de operaciones? Imagino que porque ya estaban acostumbrados a tratar con carne de animales y también de cortar huesos o cuestiones así. Exacto, ya sabían separar capas de piel, capas de músculos, sabían identificar venas o arterias. A lo mejor no las llamaban de esa forma, pero ya sabían cómo se hacía. Entonces, es
A esas personas es a los que se les buscaba, porque era la medicina de la época. Eso obviamente va a ir mejorando, ¿verdad? En la medida que avance el tiempo. En el Renacimiento, pues el auge de las universidades va a volver más técnico el ejercicio, y aunque se sigan utilizando los carniceros para la disección, pues eventualmente van a ser sustituidos por ya médicos con capacidades en ese tipo de habilidad. Vamos a avanzar. Bien, este también es del Bosco. Acuérdense de los trípticos. Connie, alguien, bueno, nuestra compañera Connie quiere entrar, dice, pero supongo que lo está haciendo una cuenta que no es la de la U. Evelyn dice, en esa época es que practicaban la lobotomía, alquimia para curar. La alquimia es desde la Edad Media y en el Renacimiento. Lobotomías como tal, pues no estoy muy seguro si es desde finales de la Edad Media. ¿Sí, Rafael? Que no, la lobotomía era mucho más adelante, que supuestamente era tratada allá por el siglo XIX en los pacientes que tenían problemas psiquiátricos. Se les trataba y se les hacía una incisión en el cerebro, o también se atravesaba por la cuenca ocular o incluso algunos desde la nariz. Y le desconectaban algo. Supuestamente habían secciones del cerebro que ellos veían donde supuestamente estaban las mayores áreas, porque donde estaban todos los lóbulos del cerebro. Entonces veían cada sección de los lóbulos del cerebro para ver cuál era la que tenía el área motriz, o la otra era el área para el habla, y así sucesivamente. Entonces, supuestamente eran para corregir problemas, como ya había mencionado, psiquiátricos, pero la verdad que en vez de corregir, solo los empeoraba. Sí, seguramente, bueno, por la cantidad de información que me mencionas que ya tenían, probablemente sí es más cercano, es más reciente. Pero de esta época sí se hacían operaciones también, tal vez como lobotomía como tal, no, pero sí, sí practicaban incisiones en el cerebro y algo desconectaban seguramente o algo cortaban, que sin saber para qué era, pero pues generaba, como dice el compañero, que la situación empeoraba, ¿verdad? Pero se le quitaba una cosa y aparecía otra. Pero pues ese es el camino que la ciencia tuvo hasta llegar a nuestros días. Lamentablemente, pues así fue en esta época. Vamos a ver qué más. Bueno, les mencionaba de los dípticos y trípticos, ¿verdad? Este es un tríptico. Son 3 paneles. Estos 2 paneles son los laterales, pero cuando se cierra, lo que observamos es esto, es un orbe. Y el orbe, acuérdense que es un símbolo que nos representa el universo, todo lo que observamos. La bóveda celeste, la parte de arriba, el mundo, lo que les menciono como el mundo presente, o sea, el lugar donde habitamos en el centro, y abajo las aguas interiores, los pilares que sostienen la tierra. Pues ahí, según la cultura, pues le daba un nombre para esas zonas inferiores. En el cristianismo, eventualmente, esto se convierte a las zonas inferiores en el llamado infierno. Entonces, cuando abrimos el panel, nos encontramos con y este es el llamado Jardín de las Delicias, y acá les coloco también las dimensiones: 2 metros 20 centímetros por 3 metros con 89 centímetros. Estamos hablando de una obra gigantesca, y ese tamaño de obra es lo que nos permite pues, o le permitió al artista trabajar con muchos detalles algunas secciones de la lejanía, pues, en una cantidad de detalle bastante grande. Corresponde igual al gótico flamenco, y vamos a ver acá un poco de detalle. Acá vean, el panel de la derecha es el que simboliza el jardín del Edén. Ahí tenemos, pues, toda la creación, todos los animales,
Realmente para esta época el bestiario que se creía que existiera bastante diverso y extraordinario. Eran seres pues, mitológicos la mayoría. Por ejemplo, las jirafas o cualquier otro animal que aparecía en las crónicas de alguien lo vio, pues cuando lo dibujaba de manera exagerada y le aumentaba poderes o habilidades del animal, de manera que cuando la gente lo leía, pues pensaba que era algo completamente increíble, aunque nada que ver, pero como difícilmente lo iba a llegar a comprobar alguna vez, ir a África, por ejemplo, a ver cómo eran las jirafas, pues entonces era válido el que, para ellos al menos, que se hiciera de esa forma. Tenemos acá en el panel, la parte baja del panel, o la representación de el momento en el que Dios Padre le muestra a Adán la mujer que ha sacado de sus costillas, según el decir del texto bíblico, ¿verdad? Que lo adormeció y de una de sus costillas, pues, creó a la mujer. Varona porque del varón salió. Eso es lo que se muestra acá, y diferentes animales también, algunos extraordinarios que se muestran en este panel. Luego tenemos el panel central, y acá pues igual, este panel representa el mundo presente, o sea, el mundo en el que vivimos. Y como bien lo dice el título, el Jardín de las Delicias, lo que representa son delicias terrenales, y por delicias terrenales, entonces, en un contexto cristiano o religioso, pues eso es pecaminoso. Todo lo que cause placer en el mundo es algo que se considera pecado. Por eso aparecen luego ahí los pecados capitales, ¿verdad? Todo tiene que ver, cualquier cosa que se disfrute, pues es susceptible en exceso a convertirse en un pecado. Entonces, eso es lo que se muestra acá. Uno de los que más se simboliza en esta obra es el de la lujuria. Y eso es porque pues hay mucha desnudez, hay muchos símbolos digamos, que evocan el erotismo, como por ejemplo las granadas, estas frutas, las fresas, las granadas, las ostras, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, algunos pájaros también, las cerezas, son símbolos de lujuria y aparecen en diferentes escenarios dentro de toda la obra. Veamos al fondo, mucho detalle también en el paisaje extraordinario que se muestra ahí, peces volando, grifos, aves gigantescas, extrañas, llevando peces, algunos animales mitológicos que se creían que existían en esta época, se dibujaban de esa forma, como los unicornios, por ejemplo, los grifos, las aves fénix. Es decir, hay una cantidad pues de imágenes extraordinarias mostradas acá. Y una norma pues para todas las imágenes es la desnudez. Y la desnudez es algo que se considera pecaminoso dentro de la iglesia cristiana. Entonces, que tantos cuerpos desnudos acá, pues era algo no muy bien visto para la época. Okay, luego el panel de la derecha, perdón, de la izquierda de la obra, sería la derecha nuestra, este nos muestra el infierno. Veamos el paisaje de fondo, una ciudad incendiada, mucho fuego, humo. Y pues igual, las aglomeraciones de gente que están siendo conducidas hacia esos lugares de castigo para ser quemados, o sea, arrojados a lagos de, ¿cómo se llama?, de fuego. También hay imágenes extraordinarias como esta, un cuerpo, un dorso, bueno, un hombre que sus brazos son ramas, un dorso hueco, y con sombrero observando hacia atrás lo que sucede dentro de su cuerpo. Acá, músicos, muchos símbolos de música. También hay símbolos bueno, aquí hay una partitura también, hay una partitura en el trasero de un personaje que está por ahí. Cuerpos enredados en las arpas, séquitos que llevan
muchos instrumentos de viento, seres extraordinarios también, como este que venga acá, está tragándose a los humanos, y luego los expulsa de su cuerpo, acá abajo. Hay otros que vomitan, otros que están haciendo sus necesidades y así, y de su trasero salen monedas, o sea, cosas como muy, muy ilógicas, muy extraordinarias. Bien, ¿comentarios? Todo en orden, Lick. Bien, ¿alguien más? Lick, ¿dónde se mantenían esas obras? ¿En las iglesias? No. Por el tipo de tema de este, como les mencionaba al inicio, las personas que los pedían eran burgueses, o sea, gente con mucho dinero. Ellos eran los que los adquirían, si es que no eran quienes los solicitaban. Esta, por ejemplo, esta obra es del siglo XVI, estamos hablando ya de inicios del no, siglo XV, sí, inicio del segundo renacimiento. O sea, es la época de plano, digamos, o en pleno, las reformas protestantes ya han avanzado en Europa. Entonces, especialmente en la zona norte, hay más permisividad para hacer críticas al cristianismo. Les digo eso porque acá no les mostré, pero en la parte inferior hay una monja, o un cerdo más bien, con el atavío de una monja. Eso es como muy, muy crítico. Entonces, que eso estuviera en una iglesia, pues como que no va, pero sí el espacio para las personas los donantes. ¿Un comentario? No, Lick. Lick, hoy en día que se pueden apreciar esas obras. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? Ese está en el Museo del Prado. Si no me equivoco, eso es Madrid. Confirme por ahí. Sí, Museo del Prado, Madrid. Ajá, el Museo del Prado está el Jardín de las Delicias. Pero en su época fueron encargos que se hacían. Bien, ¿comentarios? No. Bueno, unos detalles por ahí. Vean acá, de ahí viéndolo más de cerca. Lo que les mencionaba, pues hay mucho pues erotismo. Acá, vean dentro de este molusco, probablemente es una madreperla, hay una pareja, está desnuda. Acá en el extremo, si se fijan, adentro de esta como burbuja, hay una pareja también. Este otro está tocando sus órganos sexuales. Acá adentro hay otra pareja. Hay otra pareja. Que hay más. Mucha desnudez. Otros escondidos por allá también. Están entrando y saliendo desnudos. Otras parejas por acá. Bueno, estos son tres en un solo lugar. Entonces, hay muchas referencias a esto. Hay un poco más de permisividad con el tema, como les mencionaba ya antes. Esto en España, si hubiese sido en España, hubiese sido pues fatal para el Bosco, porque en esta época pues ya comenzaba a tomar mucha fuerza lo que llamamos la Santa Inquisición, el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe, o el Santo Oficio, como se le decía. Que haya tantas personas desnudas es realmente ya de por sí, en sí mismo es una afrenta a la sociedad de la época y a la religiosidad de la época. Quizás en mitología es algo que se asocia a Venus, por ejemplo, pero recordemos, Venus es diosa de la fertilidad, diosa de la belleza.
Bien. Los detalles. Es un zorro, se fijan acá. El trasero de este otro personaje es un espejo. Está un zorro abrazando a una mujer desnuda. Esa imagen de acá. Vean eso, lo que les mencionaba. Vean, ese es como un vertedero, una letrina. Hay gente vomitando, otro está haciendo sus necesidades, pero lo que le salen son monedas del trasero. Este ser monstruoso está comiéndose, vean, del trasero de este salen pájaros y él luego los está defecando, del lado contrario, a caer en esa fosa. Bien. ¿Verdad que el búho, bueno, hay un libro donde el búho se representa como un demonio o uno de los principales demonios de supuestamente del infierno? ¿En esta época ya tenían ese libro o ya tenían más o menos entendido que el búho significaba eso? No, solo que no sé cuál libro será, fíjese, porque no, el búho siempre, al menos en lo que yo recuerdo, siempre ha sido asociado a la sabiduría. En el cristianismo sí tiene una connotación un poco oscura porque es un animal de la noche. Todos los animales de la noche son considerados sirvientes del demonio. No sé si tendrá que ver con algún libro de esta época, ya bueno, ya del Renacimiento pleno, así como por ejemplo por supuesto, la Divina Comedia de Dante Alighieri o algún otro de esta época. Podría ser, pero no conozco el libro. Bien, ¿alguien más? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, solo decirles, pues estas son escenas también del panel del infierno, y se supone que en el panel del infierno, pues lo que se recibe es el castigo, ¿verdad? Para todos aquellos que hicieron las cosas mal. Entonces son pues, personas que están siendo acuchilladas, otras que están siendo asesinadas. Por ejemplo, acá, este tiene la cabeza medio cortada, tiene todavía la espada ahí. Estos son acuchillados por la espalda, estos están llorando y escondiéndose. Acá hay una mano cortada ¿cómo se llama? En el escudo que anda este ser que parece una rata humanoide. La mano atravesada, también esta mano atravesada por una daga. Un conejo. Los juegos de azar, vean. Que hay juegos de azar representados. Lo que les mencionaba de las partituras musicales. Y hay una que está en el trasero de este personaje. Creo que hace un par de años hubo un músico que pues interpretó qué es lo que aparecía ahí. Es una canción realmente la que está escrita acá. A lo mejor era una canción de la época del Bosco. Y bueno, así pues, muchos símbolos de castigos. Y eso es una crítica bastante fuerte para la iglesia. Vean, piernas cortadas, esto es símbolo de la peste. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una observación. Díganme. La mano cortada, la que mostró antes, parecía que estaba haciendo el símbolo de bendecir. No sé si también es otra crítica a bendecir de forma, ¿cómo le diría? Sí, como de mentiroso, tipo mentira. Sí, es una buena lectura. De hecho, fíjese que, bueno, lo que dice la compañera, tiene la mano en actitud efectivamente de bendecir. No les recuerda la Dextera Domini, la mano derecha de Dios, porque es una mano derecha. Y lo que tiene en la punta de los dedos es un dado, es un símbolo del juego de azar. Pues yo vería ahí una crítica a la iglesia también, porque la iglesia, pues, les repito, había entrado en una decadencia bastante grande después
del boom del gótico, donde se volvió a creer otra vez en todo lo que la iglesia proponía a la gente, pues otra vez se volvió a embriagar, por así decirlo, en todo el poder que tenía y comenzó a olvidarse de lo que deberían perseguir. Ahí donde aparece los reformistas, Lutero, Calvino, y bueno, en el norte de Inglaterra, que aparece también Enrique VIII, aunque él no era religiosa la reforma que hizo, pero pues también incluyó eso, porque permitió, al expulsar el poder cristiano católico de Inglaterra, pues dio un paso para que luego se acercara hacia ese lugar, pues la influencia de la reforma de Calvino. Y entonces aparece ahí una iglesia cristiana en Inglaterra, que es la que se conoce como anglicana. Entonces, es una crítica, seguramente. ¿De alguien más? ¿Alguna observación? ¿Algo que le haya parecido extraño, raro? Algunas cosas parecen como de pesadilla, parece como algo onírico, como algo de sueños. Por eso es que se considera, también algunos estudiosos consideran al Bosco como un pintor adelantado a su época, porque mucho de esto luego podríamos fácilmente entender o más bien ver la obra, compararla con la obra surrealista, de algunos surrealistas, pero no todos, o simbolistas también. Pero Dalí, por ejemplo, Salvador Dalí, y otros pintores del surrealismo. Por eso se le considera como un avanzado para la época. Bien, si no hay consultas sobre el Bosco, vamos a quedarnos hasta acá y vamos a ver esto, el arte mudéjar. Eso también está en el contexto del gótico, pero acá hablamos de España, siglo XI, siglo XVI, es decir, que vamos del románico, el gótico y el renacimiento. O sea, estamos en los tres periodos cuando hablamos de arte mudéjar. Por eso esto siempre lo abordo como aparte, porque incluye un periodo de tiempo amplio, y por lo tanto se desarrollan estilos diferentes también en ese momento. Entonces el mudéjar, si recuerdan ustedes, es un estilo que tiene su origen en la España conquistada por los musulmanes. Entonces en esa España, en esa España hay muchas representaciones, muchas construcciones en las ciudades que fueron realizadas por musulmanes que se quedaron en el lugar luego de la reconquista por parte del cristianismo católico de la región, de la región. A esto se les permitió quedarse, pero con el paso del tiempo y con el poder que la Santa Inquisición estaba tomando, entonces se les obligó a convertirse al cristianismo. Acuérdense, siempre hago énfasis en eso, el cristianismo no es una religión tolerante, es una religión intolerante, no tolera ninguna otra religión ni a nadie con una creencia diferente enfrente, siempre hay que convertirlo. Siempre, si alguien se aparece y le dice, mira, no, yo soy budista, por ejemplo, pues ahí vienen las personas que están bien metidas en eso, en la iglesia, ahí van y comienzan a tratar de convertirlo al cristianismo. ¿Sí, Rafael? Exactamente eso mismo iba a preguntar, que si en la actualidad se sigue practicando eso, porque he visto bastantes casos de, digamos, cuando, bueno, aquí en la zona donde yo vivo, habían bastantes religiones de los mormones, entonces también hay cristianos, y cada vez que se acercaban los mormones a predicar, entonces venían ellos y se ponían como en una situación de disputa entre decir, no, es que tu posición está errónea porque lo mío dice esto y esto y esto, y que era casi conflictivo. Entonces
Esa era mi pregunta, que si el día de hoy sigue siendo como antes de que imponían sus creencias sobre todo. ¿El cristianismo o el islam? Porque el cristianismo, la respuesta es sí. Eso mismo, el cristianismo. Sí, el cristianismo, sí. Y aún, bueno, las versiones que mencionabas, ¿cómo se llama esto? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia cristiana. Solo nacida en Estados Unidos hace menos de 200 años o alrededor de 200 años. Así hay otras más versiones cristianas. O sea, entre los mismos cristianos siempre está la idea de creer, pues de no ser tolerante con las demás versiones, sino que siempre pretender hacer que ver al otro que esté equivocado y hacer lo que se convierta a la versión propia, ¿verdad? Yo, así me ha tocado más de alguna vez. A veces he trabajado con artesanos muy religiosos y mientras yo estoy trabajando con ellos, que les estoy explicando algo de las piezas que les hago, que trabajo cerámica escultórica con ellos, ahí están tratando de convertirme a su versión del cristianismo. Uno recuerdo una vez me dijo al final, no, yo espero, me dice que pues ahí en algún momento usted se dé cuenta que esté equivocado. Entonces yo le dije lo mismo, que yo también esperaba que en algún momento él se dé cuenta que esté equivocado, solamente para remarcar la idea que es que nadie nos va a sacar del punto donde estamos. El cristianismo es así, es como esa característica. Pero volviendo acá al tema, el Islam es diferente, aunque por lo que estamos viendo en estos últimos días, esta escalada de violencia en Medio Oriente, o sea, los medios occidentales siempre les van a presentar a los musulmanes como malos. Siempre, 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 siempre. No esperen encontrar algo diferente. Siempre los malos son los musulmanes. Nunca presentarán, en este caso, bueno, a Israel como el que inicia todo. Siempre son las víctimas, siempre. Pero en la práctica, sí les diré y acepto que hay, como en todas otras religiones, grupos extremistas. Y este grupo, en el caso de Palestina, el grupo militar, Hamas, es extremista. O sea, eso es lamentable. O sea, no representa a todo Palestina, pero son los que están saliendo a la luz en este momento. Y a lo mejor las luchas son legítimas del pueblo palestino. El problema es el método o quienes lo están realizando ahorita, con grupos extremistas. Pero bien, eso es algo para que se reflexione, vean noticias, vean no solo de una fuente, no solo medios occidentales, sino también pues medios de Oriente. Hay que verle todas las versiones, no solo quedarse con una. Pero bien, en esta época, ¿qué está pasando? En el momento que los musulmanes conquistaron España, los cristianos que se quedaron, pues ellos los dejaron que se quedaran ahí y estos adquirieron algunas características del arte musulmán y las aplicaron al arte cristiano. A eso se le llama mozárabes, si no lo recordaban. Pero cuando los cristianos reconquistan, y ahora son ellos los que dominan, los musulmanes que se quedaron, a eso se les llamó mudéjares, aquí les coloco la lámina donde aparece el nombre, se les denominó mudéjares, que significa simplemente que se les permitía quedarse, o sea, es como permanecer, que se les permite permanecer, a los que se les permitió permanecer sería el término, mudéjares. Entonces los mudéjares eran musulmanes, pero pues eventualmente se tuvieron que convertir al cristianismo porque pues esa era como la línea que se tenía que cumplir. El cristianismo no tolera otras religiones, entonces tenía que convertirse al cristianismo y así lo hicieron. Pero las costumbres, las técnicas, los estilos de ellos los siguieron realizando. Entonces vamos a tener por acá, voy a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo, porque este tema tiene que salir para el día de hoy. Les voy a dejar acá las características para que los lean luego y voy a irme directo a las imágenes. Aquí se las explico las características. Uno de los elementos es, primero, que se vea el ladrillo de barro. Eso es lo primero. Que se vea la textura del material. Si es piedra, pues que se vea que es piedra. Y luego lo que se llama el horror vacui. Si ustedes recuerdan, el horror vacui es el miedo a dejar espacios vacíos, así miedo entre comillas. Y eso entonces porque los musulmanes están acostumbrados o en su arte acostumbran a dejar todo completamente cubierto de ¿cómo se llama? De decoración. Entonces eso es lo que se ve acá. Es la manera de poder identificar
una obra mudéjar. Vean aquí que hay, ¿cómo se llama? Arquería gótica. Acá, arcos ojivales, trifolios acá arriba. Y bueno, las decoraciones esas que se ven como puntos son azulejos, es cerámica esmaltada. Todo esto que vemos por acá. ¿Ven? Sin embargo, a pesar de ser como contemporáneo al gótico, tiene algunas características que nos acercan más al románico. Porque vean las ventanas, estas ventanas abocinadas son bien angostas. Las ventanas angostas son del románico, porque en el gótico las abrieron, ¿verdad? A las vidrieras. Entonces es otra característica que vamos a encontrar, que en los edificios vamos a percibir esas características románicas, góticas y musulmanes. Ese es el llamado arte mudéjar. Ese viene acá a América también con los españoles. Okay. Eso verde que vemos por ahí, pues son azulejos. Y vean, eso es bien característico de la arquitectura mudéjar, o de decoración en relieve. Luego está otra también, pero en este caso ya encontramos también otro, o sea, es mudéjar, pero se le agregan al mudéjar características de algo que se llama gótico isabelino. Eso ya se lo voy a mostrar. El gótico isabelino o gótico flamígero se refiere a las obras que la reina Isabel, una de los reyes católicos, si recuerdan, los que mandaron o financiaron el viaje de Cristóbal Colón, Alfonso e Isabel, los reyes de Castilla y Aragón, pues la reina era muy dada al gusto por este tipo de decoración. Entonces ella mandaba construir muchos edificios y pedía que se le agregaran estas decoraciones. Entonces esa decoración particular, como muy dinámica, que nos recuerda al gótico, pero con un poco más de movimiento, a eso se le llama gótico isabelino o se le llama también gótico flamígero. Esta, por cierto, esta iglesia que ven acá es un monasterio, incluida la iglesia que se llama Santa María de Guadalupe, en Cáceres. ¿Se recuerdan la historia de Gil Cordero y la vaca y luego la mujer vestida de sol, pues que se le presenta y le dice que manda que en ese lugar se le construya una capilla? Pues ese es ese lugar, esa es la iglesia en Cáceres. Esa es la Virgen Guadalupe de Cáceres. Se cuenta, por cierto, una de las anécdotas es que en uno de los viajes de Cristóbal Colón, acá se hizo la misa en la que se consagraba, se le ponía en las manos de Dios a él para que fuera a los viajes pues a América, en esta catedral. Bueno, estos son datos que ya les mencionaba. Escultura no vamos a encontrar, es muy escasa, y cuando se hay pues tiene un tanto de como vestigios románicos. ¿Por qué no hay escultura? Porque el mudéjar, acuérdense, tiene por base el arte musulmán, y a los musulmanes no hacen imágenes en su arte, sino que todo es arte decorativo. Esa es la razón por la que no hay mucho. Sobre la pintura, igual, les voy a mostrar las imágenes de una vez, pero básicamente aquí están las características generales, especialmente de lo que se ha encontrado. No es que haya tantos ejemplos de esto, pero sí es importante mencionar que en este lugar, en Santa María de Mediavilla, en Teruel, eso es España, se encontró una bóveda en la iglesia que había estado oculta y corresponde pues específicamente al tipo de obra que diríamos pintura mudéjar. Acá, bueno, ven el pórtico de la iglesia, acá, vean. Esto nos recuerda a las mezquitas, ¿verdad? Pues eso es mudéjar, porque el edificio es cristiano católico. Por cierto, acá tiene un reloj de sol. Acá este cuadro que ven aquí es un reloj solar. Y bueno, la torre igual, vean. Se ve el material, el ladrillo de barro y la construcción, pues a partir de la decoración, perdón, con azulejos. Esta es la bóveda que se encontró. Esta, que vista desde abajo. Cada una de estas, como cuadros que ven ahí, se llaman tadicas.
Y cada una de las tabicas estaba decorada con un sinfín de decorados, de temas. Muchos muy sencillos, sin mayor detalle, pero pues que contaban la historia de la época. Eso a nivel arquitectónico, las tabicas, les repito, son los cuadritos que se ven ahí. Los aliceres son estos, ¿cómo se llama? Esta parte de acá, más bien, de la bóveda. Los tirantes son esas vigas que ven ahí. Los canes zapatas son estos bloques de madera también que sostienen los tirantes. Y los aliceres, como les repito, son pues los que están hacia los lados. Y esos pues son algunos de los ejemplos de lo que hay en las tabicas. Mitología, seres extraordinarios, alegorías a la vida cotidiana, por ejemplo, aquí unos juglares, de este otro lado, ¿cómo se llama? Un taller en el que se muestra artesanos pintando las tabicas y un joven aprendiz que le lleva las pinturas. Acá una pareja en intimidad, bajo las sábanas. O sea, es como mucho de la vida cotidiana y cuestiones extraordinarias. Por ejemplo, esta de acá tiene acá arriba, a la derecha, izquierda, es un centauro. Luego abajo una lucha entre un caballero y un dragón, probablemente una alegoría a San Jorge y el dragón. Y bueno, quizás por el tiempo, fíjense que mejor voy a quedarme por acá para explicarles bien lo del gótico isabelino, solo quedaría pendiente eso para la clase de mañana, porque sí, la verdad que mejor vale la pena mostrar un poco más a detalle esto del gótico isabelino o gótico flamígero también, así que me quedo por acá. ¿Alguna pregunta?